Fuego griego. El arma que convirtió el mar en una hoguera. Año 672. Imagina que eres tripulante en una embarcación de guerra árabe. A tu alrededor se extiende la flota más imponente jamás reunida hasta ese momento. Constantinopla está cercada. La caída de la ciudad parece cuestión de tiempo. De pronto, el horizonte se ilumina. Desde las naves bizantinas surge algo que no se parece a nada conocido. No son simples proyectiles incendiarios. Es un chorro continuo de sustancia ardiente que impacta contra el agua, y el agua arde. El fuego no se apaga al tocar el mar, se expande. Tu barco es alcanzado. Las llamas se adhieren a la madera, se pegan a la ropa, a la piel. Los hombres se arrojan al agua, pero el incendio los persigue bajo la superficie. El propio océano se ha vuelto combustible. Estás presenciando una tecnología adelantada a su tiempo por siglos. Y lo más inquietante es que en menos de 300 años, el conocimiento para fabricarla desaparecerá por completo. Nadie volverá a reproducirla exactamente igual. Eso fue el fuego griego. Su uso documentado más antiguo se remonta al reinado del emperador bizantino Constantino IV, cuando fue empleado contra la flota árabe durante el asedio de la ciudad. Según la tradición, el artífice fue un ingeniero sirio llamado Calínicos, que huyó hacia Constantinopla llevando consigo el secreto. Durante más de 6 siglos, esta arma garantizó la supremacía marítima del Imperio bizantino. Sin embargo, entre los años 1200 y 1300, la fórmula dejó de registrarse. Simplemente se esfumó. Y a pesar de múltiples intentos posteriores, incluso en la era de la química moderna, nadie ha logrado reconstruir el fuego griego auténtico. Las crónicas son precisas. Teófanes el Confesor lo describió alrededor del año 815. Más adelante, en 1148, Ana Comnena aportó detalles en su obra Alexiana. Su efecto militar fue determinante. Entre 674 y 678, y de nuevo entre 717 y 1718, las fuerzas bizantinas repelieron grandes ofensivas árabes gracias a esta arma. Constantinopla resistió, y con ella, probablemente Europa. El sistema de uso consistía en tubos de bronce, conocidos como sifones, instalados en la proa de las embarcaciones. Desde allí se expulsaban chorros de fuego a presión que alcanzaban entre 10 y 15 metros. Las fuentes coinciden en algo extraordinario. Ardía sobre el agua. El agua no lo apagaba. Se adhería a superficies sólidas y a la carne. Generaba humo espeso y oscuro. La composición era un secreto de Estado. Solo el círculo imperial y ciertos ingenieros militares tenían acceso a ella. Revelarla significaba la muerte. En 1960, el químico J.R. Partington intentó descifrar su naturaleza. En 2006, el historiador John Haldon volvió a examinar la cuestión. Ninguno pudo determinar con certeza su composición exacta. Experimentos contemporáneos han probado mezclas basadas en derivados del petróleo, calcio-fosfuro y cal viva. Algunos resultados se aproximan a lo descrito, pero ninguno logra reunir todas las características simultáneamente. Combustión en el agua, adherencia extrema, resistencia a la extinción y posibilidad de almacenamiento seguro. La hipótesis más aceptada sostiene que era una mezcla petrolífera combinada con resina, azufre y cal viva, lanzada mediante presión y luego encendida. La versión tradicional afirma que el secreto se perdió con la caída del Imperio bizantino en 1453. Al desaparecer el Estado que lo custodiaba, el conocimiento murió con él. Un ejemplo más de saber técnico desaparecido tras un colapso político. Nada extraordinario. Pero si realmente era solo una combinación de petróleo y azufre, ¿por qué nadie la ha reproducido en 8 siglos? Hoy disponemos de todos los compuestos que los bizantinos pudieron utilizar. También contamos con descripciones detalladas de sus efectos, y aún así, ninguna mezcla moderna logra replicar el conjunto completo de propiedades.
Algunos historiadores sugieren que su eficacia pudo haber sido magnificada por propaganda imperial. Sin embargo, esa explicación no aclara por qué los mismos bizantinos dejaron de emplearlo, ni por qué espías árabes, venecianos y genoveses que intentaron obtener la fórmula jamás lo consiguieron. Tal vez el secreto no residía únicamente en la química. Y si la clave era el sistema completo, puede que el poder del fuego griego dependiera tanto del mecanismo de lanzamiento como de la sustancia en sí. Presiones específicas, proporciones ajustadas en el momento del disparo, reacciones activadas bajo condiciones concretas. Quizá el conocimiento estaba fragmentado deliberadamente. Un grupo conocía la mezcla, otro fabricaba los sifones, un tercero dominaba el procedimiento de uso. Si una pieza fallaba, todo el sistema quedaba inutilizado. Existe además una posibilidad más incómoda. ¿Y si era demasiado peligroso de fabricar? Algunas fuentes medievales mencionan explosiones y vapores tóxicos en los lugares de producción. ¿Y si mantener esa tecnología suponía un riesgo inaceptable? Tal vez funcionaba tan eficazmente que su propia peligrosidad lo volvió inviable. ¿Por qué los emperadores bizantinos permitieron que desapareciera en vez de transferirlo a aliados? Si era una mezcla petrolífera, ¿por qué los químicos árabes, que perfeccionaron la destilación y tenían acceso a mejores yacimientos, nunca lograron igualarla? ¿Qué ocurrió con los talleres, con los sifones, con las reservas almacenadas? Del fuego que dominó los mares, pasamos ahora a un artefacto enterrado bajo el agua. Una máquina adelantada más de 1000 años a su tiempo. El mecanismo de Anticítera, una especie de ordenador construido hacia el 170 antes de nuestra era. Imagina el taller de un ingeniero griego desconocido en la isla de Rodas. Sobre la mesa descansa un dispositivo compacto, del tamaño aproximado de una caja pequeña. En su interior, una compleja red de engranajes de bronce, al menos 30, encajan con precisión matemática. Este dispositivo calcula posiciones del Sol y la Luna, anticipa eclipses con años de margen, ajusta irregularidades en la órbita lunar e incluso sincroniza calendarios como el de los Juegos Olímpicos. No es un invento moderno. Fue construido hace más de 2100 años, y nada comparable volverá a aparecer hasta el surgimiento de relojes mecánicos avanzados 1400 años después. El hallazgo ocurrió en 1901, cuando buzos recolectores de esponjas exploraban un naufragio romano cerca de la isla de Anticítera. El barco, datado entre el 70 y el 60 antes de nuestra era, transportaba objetos de lujo probablemente destinados a Roma. Entre esculturas y ánforas apareció un bloque de bronce corroído. Durante décadas, nadie entendió su importancia. En 1951, Derek de Sola Price, profesor de Yale, empezó a estudiarlo seriamente. En 1974, publicó su investigación revelando que no era simplemente un objeto decorativo, sino un calculador astronómico extremadamente sofisticado. Entre 2005 y 2021, el Antikythera Mechanism Research Project utilizó tomografías avanzadas que revelaron una complejidad aún mayor. La narrativa tradicional afirma que los griegos no desarrollaron tecnología de engranajes más allá de aplicaciones básicas como molinos. Sin embargo, este dispositivo incluye engranajes diferenciales, un sistema que en Occidente no reaparece hasta el siglo XVIII. Es comparable a encontrar un dispositivo digital en un contexto medieval. Las tomografías de 2006 identificaron al menos 30 engranajes preservados, con estimaciones que sitúan el número original entre 37 y 40. El mecanismo emplea engranajes epicíclicos, que no vuelven a documentarse hasta el siglo XVI. Su capacidad astronómica es notable. Sigue el ciclo metónico de 19 años, el calípico de 76, el ciclo de Saros de 18 años y el de Exilegmos de 54. Incluye además un sistema de pasador y ranura que corrige la irregularidad del movimiento lunar, aplicando teorías asociadas a Hiparco alrededor de 140 antes de nuestra era. Los dientes de los engranajes fueron tallados a mano con tolerancias inferiores a medio milímetro.
El artefacto conserva más de 3.500 caracteres en griego antiguo, un manual parcial que explica su funcionamiento. Y, sin embargo, ningún texto antiguo describe una máquina así. Cicerón menciona que Arquímedes construyó un dispositivo capaz de representar movimientos celestes, pero ese objeto también desapareció. Los especialistas consideran que el mecanismo representa el punto más alto de la ingeniería helenística. Probablemente fue obra de seguidores de Arquímedes o de Hiparco. La explicación convencional sostiene que el bronce era demasiado valioso y que estos aparatos, cuando dejaban de funcionar, eran fundidos. Este sobrevivió solo porque se hundió. Pero aceptar eso implica creer que una tecnología tan avanzada surgió, quizá en 1 o 2 ejemplares, y luego se desvaneció sin dejar rastro. No existen talleres identificados, no hay versiones simplificadas, no aparecen prototipos intermedios. Un sistema así requiere décadas de desarrollo previo. Además, su diseño implica conocimientos astronómicos que, según la cronología aceptada, no se formalizaron hasta siglos después. La corrección de la anomalía lunar sugiere comprensión de órbitas elípticas, idea que oficialmente se atribuye a Kepler en el siglo XVII. Y lo más desconcertante es el silencio. Si esta tecnología existía, aunque fuera para una élite, ¿por qué no generó debates filosóficos? ¿Por qué ningún emperador la proclamó? ¿Por qué no aparece en tratados técnicos? Y si este mecanismo es el único superviviente de una tradición mecánica más amplia que se perdió, ya sea por accidente o por transformación cultural. Algunos investigadores sostienen que la ciencia helenística alcanzó niveles que todavía subestimamos, y que gran parte de ese conocimiento se perdió con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y con el giro de Roma hacia la expansión militar por encima de la investigación. Algunos investigadores insisten en que la escasez de bronce explica la desaparición del mecanismo de anticítera. Pero podemos invertir el razonamiento. ¿Y si estos dispositivos no eran raros, sino relativamente comunes? Hoy nadie redacta tratados extensos sobre calculadoras electrónicas. Son herramientas cotidianas. Solo cuando una tecnología desaparece, se vuelve extraordinaria su ausencia. Tal vez ocurrió algo similar. Existe también una hipótesis más inquietante, que en épocas posteriores, autoridades cristianas consideraran estos mecanismos complejos como artefactos ligados al saber pagano o a prácticas consideradas heréticas. Si la mecánica avanzada se asociaba con cosmologías antiguas, pudo haber sido vista con sospecha e incluso suprimida. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde están los talleres donde se fabricaban? ¿Dónde las herramientas especializadas? ¿Dónde los manuales de formación necesarios para instruir a nuevos artesanos? ¿Por qué un nivel de ingeniería tan sofisticado desaparece por completo durante aproximadamente 1400 años? No se observa un declive gradual. Se trata de una interrupción abrupta. Si, como relató Cicerón, Arquímedes construyó un artefacto similar, ¿dónde quedó? ¿Cuántos otros existieron? De engranajes perdidos en el fondo del mar, pasamos ahora al metal forjado al rojo vivo. Un acero tan célebre que la ciencia moderna necesitó 3 siglos para comprenderlo. El acero de Damasco. La hoja que no puede reproducirse con exactitud. Entre los años 300 y 750 de nuestra era, en las forjas de Damasco, los maestros espaderos trabajaban con lingotes de acero Woods procedentes de la India. En crisoles cerrados, calentaban ese material hasta obtener una aleación excepcional. Desliza el dedo por una de esas antiguas hojas. La superficie parece ondular como agua solidificada. No son rayaduras, son patrones fluidos conocidos como damasco, marcas visibles de una estructura extraordinaria. Una estructura que, según el conocimiento medieval estándar, no debería ser posible. Las crónicas aseguran que estas espadas podían cortar un pañuelo de seda suspendido en el aire, atravesar armas europeas con facilidad y mantener un filo casi inagotable.
Durante las cruzadas, entre 1095 y 1291, los caballeros europeos documentaron su asombro ante el rendimiento superior de las hojas islámicas. Durante siglos, herreros europeos intentaron imitar ese acero. No lo lograron. Y hacia 1750, la técnica desapareció. Lo más desconcertante es que, a pesar de 250 años de avances en metalurgia moderna, solo recientemente hemos comprendido por qué aquellas hojas eran tan especiales. Entre 300 y 1750, la producción de armas de acero de Damasco se concentró principalmente en Oriente Medio, utilizando acero Woods importado desde regiones de la India, especialmente Hyderabad. En 1973, el profesor Oleg Sherby, de Stanford, inició estudios modernos sobre su composición. En 2006, análisis con microscopía electrónica realizados por Peter Paufler en la Universidad de Dresden revelaron algo sorprendente: nanotubos de carbono y nanofilos de cementita. Estructuras que la ciencia occidental no describió formalmente hasta la década de 1990. Es decir, herreros medievales con forjas de carbón vegetal y herramientas manuales generaron una microestructura con características que hoy asociamos a la nanotecnología. Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas con un diámetro del orden de una milmillonésima de metro. Combinados con nanofilos de cementita, aportan simultáneamente resistencia y flexibilidad. El descubrimiento moderno de estos nanotubos se remonta a 1991, cuando Sumio Iijima publicó su trabajo sobre el tema. Sin embargo, estaban presentes en espadas fabricadas 1300 años antes. El estudio de 2006, publicado en Nature, utilizó microscopía electrónica de transmisión para identificar esas nanoestructuras en muestras auténticas de acero de Damasco. Las pruebas realizadas con espadas históricas supervivientes confirmaron lo que los relatos antiguos afirmaban: durabilidad excepcional, filo prolongado y resistencia notable. El patrón ondulado visible a simple vista, similar a seda acuosa, se debe a bandas de carburo formadas a nivel microscópico. Era además un indicador de calidad que los propios herreros utilizaban para verificar el éxito del proceso. La clave residía en una combinación específica de materias primas y tratamiento caliente. El acero Woods indio contenía impurezas traza como vanadio, tungsteno o cromo, que actuaban como catalizadores en la formación de estas nanoestructuras. El proceso requería calentamientos repetidos entre 900 y 1200 grados Celsius y ciclos de enfriamiento controlados. El conocimiento se transmitía oralmente de maestro a aprendiz. En el siglo XII, el historiador árabe Ibn al-Athir escribió que las espadas de los cruzados se rompían al chocar con hojas de Damasco. Documentos europeos describen la captura y apreciación de estas armas como trofeos. Sin embargo, hacia 1750, las fuentes de acero Woods indio comenzaron a agotarse. Minas exhaustas o rutas comerciales alteradas. En apenas una generación, el conocimiento para fabricar auténtico acero de Damasco se perdió. La explicación técnica moderna es clara. La combinación exacta de minerales y tratamiento térmico era irrepetible con otras fuentes de hierro. Cuando el suministro indio se interrumpió, los intentos europeos fracasaron. Sin misterio, solo pérdida de recursos. Hoy algunos herreros producen acero tipo Damasco, mediante soldadura por patrones. Pero los puristas sostienen que no es idéntico al original basado en Woods. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué la técnica no evolucionó ni se adaptó? Durante 400 años, Europa tuvo acceso a espadas capturadas, tratados metalúrgicos y artesanos desertores, y aún así no logró replicarlas. Además, la desaparición fue abrupta. Entre 1750 y 1800, el conocimiento prácticamente se evaporó. Para 1900, algunos académicos dudaban incluso de la veracidad de las crónicas. El hallazgo de nanotubos en 2006 confirmó que las leyendas no eran exageraciones. Lo que resulta extraño es la total interrupción. Las técnicas de forja suelen evolucionar y difundirse.
En este caso se detuvieron en seco. Algunos investigadores señalan que las hojas de damasco eran símbolos de estatus entre la nobleza islámica. Es posible que su fabricación estuviera restringida para impedir que enemigos accedieran a la tecnología. Otra hipótesis apunta a un cambio en el contexto militar. En el siglo XVIII, las armas de fuego habían reducido la importancia del combate cuerpo a cuerpo. Tal vez los últimos maestros herreros comprendieron que su arte se volvía ceremonial más que estratégico. En un sistema gremial donde los secretos comerciales se protegían con celo, quizá optaron por no difundir el conocimiento antes que verlo banalizado. También existe la posibilidad de que linajes discretos de artesanos en India, Siria o Irán aún conserven parte del saber, pero sin incentivo económico para revelarlo. ¿Por qué durante los siglos de dominio del acero de Damasco nadie logró una réplica completa? ¿Tenía el proceso aplicaciones más allá de las armas que hemos pasado por alto? Si hoy podemos producir estructuras nanotecnológicas en laboratorio, ¿por qué no conseguimos exactamente el mismo rendimiento que aquellas hojas medievales? Del metal pasamos a la piedra mezclada con agua, un material cuya resistencia ha superado al imperio que lo creó, el concreto romano. Entre aproximadamente 200 antes de nuestra era y 500 de nuestra era, en las costas volcánicas de la bahía de Nápoles, ingenieros romanos combinaban ceniza volcánica, puzzolana, con cal y agua de mar. Colócate bajo la cúpula del Panteón. Tiene 142 pies de diámetro y está construida íntegramente con concreto no reforzado. Permanece en pie desde el año 126, sin acero interno, sin grietas estructurales significativas. Ahora observa un puente moderno construido en la década de 1960 con concreto armado. Muchos ya muestran fisuras y requieren reemplazo. Las estructuras romanas, especialmente las expuestas al agua marina, no solo resisten, con el tiempo se fortalecen. Durante más de 1500 años se perdió la fórmula precisa. Solo recientemente, mediante microscopía electrónica y estudios en estructuras sumergidas, hemos empezado a comprender por qué funcionaba tan bien. El Opus Camenticium fue la base del dominio arquitectónico romano. Vitruvio lo describió en De Arquitectura, alrededor del 15 antes de nuestra era. Plinio el Viejo también lo mencionó en el año 77. Sin embargo, sus indicaciones eran incompletas o mal interpretadas en épocas posteriores. Tras la caída de Roma, Europa medieval regresó en gran medida a la mampostería tradicional. En 2013, investigadores de la Universidad de California en Berkeley y del Consejo Nacional de Investigación de Italia comenzaron a analizar muestras de puertos romanos. En 2023, un equipo liderado por Admir Masick del MIT identificó un elemento crucial, la mezcla en caliente. El uso de cal viva generaba reacciones exotérmicas durante la preparación, formando fragmentos de cal que, lejos de ser impurezas, permitían la autorreparación del material. Estudios previos, como el de Marie Jackson en 2017, publicado en American Mineralogist, mostraron que el agua de mar reaccionaba con la puzzolana, formando cristales de tobermorita aluminose, que reforzaban la estructura y sellaban microfisuras. Mientras el concreto moderno en ambientes marinos comienza a deteriorarse en pocas décadas, algunas estructuras romanas han resistido cerca de 2 milenios. Puertos como Cesarea y Pozzuoli, acueductos, los cimientos del Coliseo, la cúpula del Panteón. Sin acero, sin aditivos sintéticos, solo ceniza volcánica, cal, agua de mar y piedra. Vitruvio describió una proporción clara. Una parte de cal por 3 partes de ceniza volcánica, puzzolana, mezcladas con agua de mar y áridos. Sin embargo, en sus textos no aparece una explicación explícita de un elemento crucial, la técnica de mezcla en caliente. En 2013, estudios que analizaron núcleos extraídos de un rompeolas romano de 2000 años en Cesarea, Israel, revelaron algo inesperado. Lejos de deteriorarse con el tiempo, el concreto había ganado cohesión estructural. No se estaba degradando, se estaba fortaleciendo. El punto de inflexión llegó en 2023. Un equipo del MIT dirigido por Admir Masick, en un estudio publicado en Science Advances, identificó el detalle que faltaba. Los romanos empleaban cal viva,
no cal apagada. Esa elección generaba reacciones exotérmicas durante el mezclado, produciendo fragmentos de cal, antes considerados simples impurezas, que en realidad eran el mecanismo responsable de la autorreparación del material. La puzolana utilizada provenía de regiones volcánicas específicas alrededor de Nápoles, ricas en sílice y alúmina. Esa composición mineral particular favorecía reacciones químicas únicas. En 2017, investigadores reprodujeron concreto siguiendo métodos romanos. Tras exponer las muestras al agua de mar, observaron el sellado espontáneo de microfisuras. El comportamiento coincidía con las estructuras antiguas. Hoy, muchos ingenieros civiles coinciden en que el éxito del concreto romano no dependía de un único ingrediente, sino de una combinación precisa de factores. La ceniza volcánica generaba un cemento hidráulico capaz de fraguar bajo el agua. Los minerales del agua marina reaccionaban con la puzolana formando cristales duraderos, y la ausencia de acero evitaba el problema contemporáneo de la corrosión interna que provoca fracturas expansivas. La versión tradicional sostiene que la fórmula se perdió por razones geográficas. Al caer el Imperio Romano, el acceso a las cenizas volcánicas italianas dejó de ser viable para la mayor parte de Europa. Constructores medievales en Francia, Inglaterra o Alemania no disponían de esos depósitos. Cuando Europa volvió a consolidarse bajo grandes potencias coloniales, el cemento Portland, patentado en 1824, resultaba más barato, más rápido y más versátil. Nadie vio la necesidad de rescatar un método antiguo. No conspiración, solo economía y distribución de recursos. Pero esa explicación no responde a una pregunta incómoda. Si hoy contamos con cenizas volcánicas, modelos computacionales y 2 siglos de ciencia de materiales, ¿por qué hizo falta llegar a 2023 para redescubrir la importancia de la mezcla en caliente? Ingenieros romanos, trabajando mediante ensayo y error, lograron una formulación superior a muchas mezclas modernas para ambientes marinos. Eso implica que durante aproximadamente 200 años hemos estado levantando infraestructuras que, comparativamente, podrían ser menos duraderas. Puentes, puertos y presas diseñados para décadas, no para milenios. Surge entonces otra cuestión más inquietante. ¿Por qué no se investigó con mayor profundidad antes? En 2013 ya se habían publicado estudios sobre la capacidad autorreparadora del concreto romano. Pasó casi una década antes de que alguien examinara seriamente los fragmentos de cal. La industria del concreto moderno mueve billones de dólares. El concreto armado requiere mantenimiento constante, reparaciones periódicas y reemplazo eventual. Eso genera actividad económica continua. Si se adoptara masivamente una fórmula capaz de durar 2000 años, muchos modelos de negocio cambiarían radicalmente. No implica necesariamente intención deliberada, pero sí plantea que el abandono pudo haber sido estructural más que accidental. La técnica romana exigía ceniza volcánica de regiones concretas, requería experiencia en la mezcla, y la cal viva es cáustica, altamente reactiva y peligrosa de manipular. Además, el fraguado era más lento. La construcción contemporánea prioriza velocidad, estandarización y disponibilidad global. El concreto romano tarda más en endurecer, no puede verterse fácilmente en climas fríos y depende de materiales naturales no uniformemente distribuidos. En contraste, el cemento Portland puede fabricarse prácticamente en cualquier lugar, fragua con rapidez y funciona en múltiples entornos. Tal vez el método romano no se olvidó por ignorancia, sino porque no encajaba en la lógica industrial moderna. Otra posibilidad es que el conocimiento nunca desapareciera por completo. Algunos sugieren que órdenes monásticas o arquitectos renacentistas conservaron fragmentos de la tradición, pero sin comprender la química subyacente, no pudieron adaptarla a regiones sin puzolana volcánica. Entonces, ¿por qué los constructores medievales abandonaron por completo el concreto hidráulico romano, aún en zonas italianas donde la puzolana seguía disponible? Si apenas ahora entendemos el mecanismo de autorreparación, ¿cuántas otras propiedades del concreto romano siguen sin descubrirse? De fórmulas enterradas en piedra saltados al siglo XX. Un material moderno, mostrado en televisión, que desapareció con su inventor. Starlight, el escudo térmico que se esfumó. Década de 1990. Un garaje en Yorkshire, Inglaterra. Maurice Ward, peluquero de profesión, desarrolla una pasta aparentemente ordinaria que desafía expectativas. Imagina un soplete a 1100 grados centígrados apuntando directamente a un nuevo.
debería explotar en segundos. Sin embargo, tras 5 minutos de exposición, la cáscara sigue intacta y el interior permanece frío al tacto. La diferencia es una fina capa de una sustancia beige, Starlight. La NASA mostró interés, el sector militar también. Departamentos de bomberos alrededor del mundo lo consideraron prometedor, pero Ward murió en 2011, y con él, según se afirma, la fórmula completa. No quedan muestras verificables. Las patentes registradas no revelan la composición total. Uno de los materiales de protección térmica más impresionantes jamás demostrado dejó de estar disponible. En 1993, Ward presentó Starlight en el programa de la BBC Tomorrow's World. El presentador Peter McCann realizó pruebas en directo sometiendo materiales recubiertos a flamas intensas. Un nuevo protegido resistió. Un panel tratado soportó fuego directo mientras el lado opuesto permanecía frío. La NASA probó muestras en su instalación de White Sands. El establecimiento británico de armas atómicas en Fowlness Island lo expuso a un simulador de destello nuclear con calor equivalente a una explosión atómica. El recubrimiento sobrevivió. El acero sin protección se vaporizó. A pesar de estos resultados, Ward rechazó acuerdos de licencia. Temía que grandes corporaciones copiaran su fórmula sin condensarlo adecuadamente. Falleció en 2011 y su familia afirma conservar la receta en una caja de seguridad, aunque nunca la ha comercializado. Starlight era un material orgánico basado en polímeros, no cerámico ni metálico. Según las pruebas, podía soportar temperaturas superiores a 10.000 grados centígrados sin carbonizarse ni transmitir calor. Era ligero, aplicable como pintura y no tóxico. Los escudos térmicos modernos suelen ser ablativos, se consumen para disipar calor. Starlight no parecía funcionar así, creaba una barrera aislante estable. Hasta hoy, ningún producto comercial reproduce exactamente su comportamiento documentado. Las pruebas televisadas mostraron un nuevo resistiendo más de 5 minutos bajo llama directa a 1100 grados. En ensayos láser, la NASA registró resistencia a temperaturas extremas. Ward presentó patentes, pero omitió componentes clave. Afirmaba que la fórmula incluía 21 polímeros y copolímeros, aunque nunca especificó proporciones ni métodos precisos. Empresas como Boeing, el Ministerio de Defensa británico y contratistas de seguridad contra incendios intentaron negociar. Ward se negó sistemáticamente. Tras su muerte, no han aparecido muestras independientes verificables. Muchos científicos de materiales reconocen que Starlight funcionó en las pruebas mostradas, pero señalan que existen cubiertas intumescentes y compuestos cerámicos que logran protección térmica en contextos específicos. Sin embargo, esos materiales suelen expandirse, degradarse o ser costosos. Starlight, según los registros, era una pasta aplicable fácilmente. Si existían alternativas equivalentes, ¿por qué Boeing, la NASA y contratistas militares insistieron durante años en obtener específicamente Starlight? La cronología también es llamativa. Ward murió en 2011, justo cuando la industria espacial privada comenzaba a expandirse. Un escudo térmico ligero, reutilizable y no ablativo tendría un valor económico inmenso. La familia Ward afirma que el obstáculo no es técnico, sino legal y económico. Temen explotación corporativa. En la década de 1990, varios inventores de materiales avanzados denunciaron que grandes empresas replicaban sus desarrollos tras obtener acceso preliminar. ¿Fue la cautela de Ward paranoia o experiencia? Es posible que Ward intuyera ese escenario y concluyera que una fama incompleta era preferible a ser despojado de su descubrimiento. También existe otra hipótesis menos romántica. Algunos especialistas en materiales sugieren que la fórmula de Starlight podría haber presentado inestabilidades o riesgos tóxicos que no se manifestaron en pruebas de corta duración. Ward no era químico, sino peluquero. Pudo haber dado con la combinación adecuada sin comprender del todo su comportamiento a largo plazo ni sus posibles efectos secundarios. Si ese fuera el caso, su negativa a comercializarla no habría sido codicia, sino cautela. La teoría más inquietante plantea algo distinto, que agencias gubernamentales o contratistas aeroespaciales obtuvieron suficiente información como para reproducir el material y optaron por clasificarlo para usos militares,
dejando que la versión pública muriera con su creador mientras la tecnología continuaba en la sombra. Si la familia Ward realmente conserva la fórmula, ¿por qué no entregarla a universidades o fundaciones sin fines de lucro, evitando así el control corporativo? ¿Guardaron la NASA u otras instituciones suficientes datos experimentales como para intentar una ingeniería inversa? ¿Existen hoy recubrimientos ignífugos en aplicaciones militares derivados de Starlight que permanecen clasificados? De un escudo térmico moderno envuelto en secretismo, regresamos a la antigüedad, a una historia donde el vidrio no se rompía y el miedo imperial habría silenciado su creación. Vidrio flexible. Una innovación que, según las crónicas, inquietó a un emperador. Entre los años 20 y 30 de nuestra era, en la corte de Tiberio en Capri. Imagina comparecer ante el emperador de Roma sosteniendo una copa de vidrio. La dejas caer, golpea el mármol con un sonido metálico y, contra toda expectativa, no se fragmenta, se abolla como si fuera plata trabajada. La recoges, presionas la deformación con el pulgar o la corriges con un pequeño martillo y la pieza recupera su forma. Es el triunfo definitivo de un artesano, pero Tiberio no celebra, solo formula una pregunta. ¿Alguien más conoce el procedimiento? La respuesta es negativa. Y con ello, según el relato, el emperador ordena la ejecución. El secreto de Vitrum Flexile desaparece para proteger la economía romana. La anécdota aparece en varias fuentes. En la Historia Natural de Plinio el Viejo, 77, en el Satiricon de Petronio, siglo I, y en la Historia Romana de Dion Casio, siglo III. Las versiones difieren en matices, pero coinciden en lo esencial. Un artesano crea un vidrio irrompible, lo presenta a Tiberio, que gobernó del 14 al 37, y es eliminado para impedir que el nuevo material devalúe el oro y la plata, apreciados en parte por su resistencia en vajillas y objetos de lujo. No se ha hallado ningún fragmento arqueológico que confirme la existencia de ese vidrio flexible. Si existió, desapareció por completo. Roma dominaba la técnica del soplado de vidrio y producía recipientes, mosaicos y ventanas de alta calidad. Sin embargo, un vidrio que se deforme como metal sin fracturarse parece incompatible con la ciencia de materiales de la época. El vidrio templado moderno es más resistente, pero aún se rompe. Los polímeros transparentes como el policarbonato son flexibles, pero son fruto de la ingeniería petroquímica del siglo XX. Si el Vitrum Flexile fue real, implicaría un avance que no tendría equivalente hasta el desarrollo de materiales como Gorilla Glass en 2006, casi 1000 años después. Plinio, en el libro 36 de su Historia Natural, relata que el artesano dejó caer una copa que se abolló sin romperse y luego la restauró. Petronio menciona el episodio en tono casi anecdótico, señal de que la historia ya circulaba como relato popular hacia el año 60. Dion Casio repite la versión siglos más tarde, aunque con cierto escepticismo. Miles de fragmentos de vidrio romano del siglo I han sido excavados, pero ninguno muestra propiedades de flexión metálica. Eso sugiere dos posibilidades: mito literario o supresión total. El vidrio era un producto de lujo, pero la vajilla de oro y plata podría valer entre 10 y 100 veces más. Un vidrio indestructible habría alterado radicalmente ese mercado, afectando ingresos imperiales y fortunas aristocráticas. No existen registros de intentos por reproducir el supuesto material, un silencio llamativo si la historia hubiera sido ampliamente creída. Los historiadores suelen interpretar el episodio como exageración. Tal vez el artesano desarrolló una forma temprana de vidrio templado o recocido, y el relato se embelleció con el tiempo. El detalle de la abolladura podría haber sido añadido para dramatizar. La ejecución encaja con la reputación paranoica de Tiberio, conocido por su dureza impredecible. Así, la anécdota podría contener un núcleo real, un inventor castigado por amenazar intereses económicos, mientras el material en sí sería menos extraordinario de lo que la leyenda sugiere. Sin embargo, surge una pregunta persistente. ¿Por qué la historia aparece en 3 autores independientes a lo largo de 2 siglos?
Plinio fue un recopilador meticuloso de técnicas y materiales. No era proclive a repetir fantasías sin base alguna. Y si solo era vidrio reforzado, ¿por qué eliminar al artesano? Roma premiaba la ingeniería eficaz. Acueductos, puentes y maquinaria militar eran celebrados. Entonces, ¿por qué castigar una mejora en la vajilla, salvo que su impacto económico fuera verdaderamente disruptivo? Existe también un desfase tecnológico intrigante. Los romanos manejaban química avanzada para su época, producían concreto hidráulico, tintes púrpura a partir del múrex y aleaciones complejas. ¿Es descabellado pensar que experimentaran con aditivos orgánicos o métodos de templado hoy olvidados? Algunos historiadores de materiales plantean otra hipótesis. Quizás no era vidrio puro, sino un material compuesto. Fibras de vidrio integradas en una matriz orgánica, algo análogo a la fibra de vidrio. Los romanos conocían resinas vegetales, colas animales y técnicas metalúrgicas refinadas. Una estructura laminada no es inconcebible. Tal vez la ejecución fuera parte de una narrativa encubridora. ¿Y si Tiberio confiscó la técnica para uso militar? Escudos transparentes y resistentes serían estratégicamente valiosos. Difundir la historia de la ejecución habría disuadido a rivales de buscar el secreto. O quizás la supresión fue colectiva. Si los propios artesanos entendieron que el nuevo material arruinaría su industria, pudieron acordar silenciarlo, dejando al emperador como villano conveniente. Si todo es ficción, ¿por qué perduró en múltiples fuentes independientes? ¿Podrían fragmentos de ese supuesto vidrio flexible haber sido clasificados erróneamente como vidrio romano convencional? ¿Cuántas innovaciones materiales antiguas quedaron relegadas a la categoría de leyenda? De un vidrio borrado por el temor imperial, saltamos al siglo XX, donde no fue la metalurgia, sino la electricidad la que prometió transformar el mundo, hasta que el financiamiento desapareció. La torre Wardenclyffe de Tesla, el sueño de la energía inalámbrica, 901-1917. En Shoreham, Long Island, se alzó una torre de 187 pies que apuntaba a lo imposible. Imagina un planeta sin cables eléctricos, sin líneas de alta tensión atravesando continentes, energía transmitida de forma inalámbrica a cualquier punto del globo, utilizando la propia Tierra como medio conductor. Esa era la visión de Nikola Tesla. En 1901 comenzó la construcción de Wardenclyffe Tower, concebida como estación de telegrafía inalámbrica y transmisión de energía global. J.P. Morgan, el banquero más poderoso de Estados Unidos, aportó $150,000, equivalentes a unos 5 millones actuales, para financiar el proyecto. Pero en 1903 retiró su apoyo. La torre jamás se completó. En 1917 fue demolida y vendida como chatarra. Tesla murió en 1943, prácticamente arruinado, mientras su ambición de electrificar el mundo sin cables se desvanecía. Hoy transmitimos información sin cables, pero la energía sigue circulando por redes físicas, exactamente el sistema que Tesla aspiraba a reemplazar hace más de un siglo. Tesla concibió la torre como un sistema capaz de utilizar la ionosfera terrestre como medio conductor, sincronizando frecuencias específicas para acoplar energía a escala planetaria. Las obras comenzaron en 1901, pero en 1903, J.P. Morgan retiró su respaldo financiero al enterarse de que Marconi había logrado transmitir señales de radio a través del Atlántico, una tecnología más barata y con beneficios inmediatos. Sin capital adicional, Tesla no consiguió nuevos inversionistas. La estructura quedó inconclusa hasta que en 1917 el gobierno estadounidense ordenó su demolición, argumentando que podía convertirse en punto de espionaje alemán durante la Primera Guerra Mundial. El terreno terminó siendo ocupado por la fábrica Peerless Photo Products, y recién en 2013 una campaña de financiación colectiva permitió conservar el lugar como el Tesla Science Center. Tesla sostenía que Wardenclyffe podría enviar megavatios de potencia sin cables a miles de kilómetros con pérdidas mínimas, utilizando resonancia para acoplar energía a la corteza terrestre y la ionosfera.
Según los cálculos de la ingeniería eléctrica moderna, semejante transmisión violaría el comportamiento previsto por la ley del inverso del cuadrado. La radiación electromagnética se dispersa con la distancia, lo que implicaría pérdidas enormes y requeriría voltajes impracticables. Sin embargo, Tesla sí logró transferencias inalámbricas a pequeña escala, encendiendo bombillas sin cables, lo que sugiere que dominaba principios que la física convencional consideraba inviables. En 1900 registró las patentes estadounidenses 645.576 y 649.621, donde describía un sistema de transmisión de energía eléctrica mediante resonancia terrestre. Ya en 1899, en su laboratorio de Colorado Springs, había generado descargas artificiales de más de 135 pies y documentado el encendido inalámbrico de 200 bombillas a 26 millas de distancia, según sus notas de 1899 a 1900. La torre proyectada alcanzaba 187 pies y estaba coronada por una cúpula metálica de 55 toneladas diseñada para operar alrededor de 150 kHz, frecuencia que Tesla consideraba coincidente con la resonancia natural del planeta. La inversión inicial de $150.000 se acordó en 1901 bajo la promesa de desarrollar un sistema global inalámbrico. Morgan se retiró cuando la radio transatlántica de Marconi resultó comercialmente viable y cuando comprendió que la energía inalámbrica no ofrecía un modelo claro de facturación para las compañías eléctricas. En 1917, el ejército ordenó desmantelar la torre por razones de seguridad. El metal se vendió como chatarra por apenas $1,750, una fracción ínfima del coste original. Hoy, la carga inalámbrica funciona a distancias cortas, con eficiencias cercanas al 80% en dispositivos como teléfonos. La transmisión a largas distancias mediante microondas o láser rara vez supera el 50% en recorridos de millas. Tesla, en cambio, hablaba de eficiencias cercanas al 100% a escala global. Murió endeudado en 1943 en un hotel de Nueva York. El FBI confiscó sus documentos inmediatamente después de su fallecimiento. Algunos fueron oficialmente revisados para evaluar su relevancia, aunque ciertos investigadores sostienen que parte del material permaneció clasificado por contener ideas potencialmente sensibles. La mayoría de físicos e ingenieros coinciden en que el sistema global de energía inalámbrica de Tesla no podía funcionar como él lo planteaba. La ley del inverso del cuadrado implicaría que cualquier energía transmitida a grandes distancias se dispersaría en la atmósfera, exigiendo potencias de entrada descomunales. La demostración en Colorado Springs se interpreta como acoplamiento inductivo resonante en condiciones específicas, no extrapolable a escala planetaria. Según esta versión, Wardenclyffe fracasó porque la física no respaldaba el proyecto, no por sabotaje financiero. Morgan actuó por lógica empresarial. La radio de Marconi generaba beneficios inmediatos. La energía inalámbrica carecía de modelo comercial. La demolición sería simple pragmatismo bélico. Tesla, brillante pero dado a afirmaciones grandiosas, no logró demostrar su hipótesis. Pero ese relato pasa por alto algunos puntos incómodos. Primero, el experimento de Colorado Springs funcionó. Encendió bombillas a 26 millas sin cables. Descartarlo como irrelevante supone asumir que comprendemos completamente los mecanismos implicados. Segundo, la explicación puramente económica despierta sospechas. Morgan controlaba vastos intereses eléctricos a través de General Electric. Si la energía inalámbrica descentralizada hubiese sido viable, habría alterado su modelo de negocio basado en redes medidas y facturables. Retirar la financiación era racional, pero también estratégico. Tercero, la incautación inmediata de los papeles de Tesla, algunos aún parcialmente clasificados, sugiere que el gobierno no consideró su trabajo mera fantasía. Si se trataba de pseudociencia, ¿por qué archivarlo con tal celo? Algunos investigadores, como el ingeniero James Corum y el físico Constantine Mail, sostienen que Tesla no intentaba transmitir ondas de radio convencionales, sino ondas longitudinales a través de la corteza terrestre, utilizando el planeta como cavidad resonante.
De ser así, no se aplicarían exactamente las mismas limitaciones de dispersión que rigen la radiación electromagnética tradicional. La física moderna tiende a descartar estas ondas como irrelevantes en la práctica, pero los experimentos de Tesla plantean interrogantes. Si su sistema era técnicamente posible, Wardenclyffe no cayó por inviabilidad científica, sino por intereses financieros y políticos. Morgan dominaba la electrificación centralizada. La energía gratuita y descentralizada socavaba ese control. El gobierno, dependiente de préstamos privados durante la guerra, difícilmente habría confrontado a su principal financiador. Entonces, ¿por qué siguen clasificados algunos documentos? ¿Qué contienen exactamente los archivos no publicados más de 80 años después de su muerte? Si la transmisión inalámbrica global es imposible, ¿por qué los experimentos actuales con láser y microondas se acercan cada vez más a partes de su visión? ¿Qué habría ocurrido si Wardenclyffe se hubiese completado? De la energía transmitida por el aire descendemos al subsuelo, donde unas vasijas de hace 2000 años plantean un enigma anterior incluso a Volta, la llamada batería de Bagdad, electricidad antes de Edison. Entre 200 a.C. y 224 después de Cristo, en Kuhut Rabu, cerca de Bagdad, artesanos partos enterraron recipientes de arcilla que contenían un cilindro de cobre y en su interior una varilla de hierro. Si se añadía vinagre o vino ácido, el conjunto funcionaba como una celda galvánica. El problema es cronológico. La batería moderna se atribuye a Alessandro Volta en 1800. Estos recipientes son 2 milenios anteriores. ¿Qué hacían los antiguos mesopotámicos con un dispositivo electroquímico? Y más desconcertante aún, ¿por qué no existe ningún texto que describa su uso? En 1936, el arqueólogo austriaco Wilhelm König examinaba piezas en el Museo de Bagdad cuando identificó estos extraños frascos procedentes de Kuhut Rabu. Databan entre 200 a.C. y 224 después de Cristo. En su interior, cilindro de cobre, varilla de hierro suspendida sin contacto y un sellado de betún. König reconoció el diseño, una pila galvánica. En 1938 publicó su hipótesis de que se trataba de baterías antiguas. Durante la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Irak en 2003, muchos ejemplares se perdieron o fueron saqueados, quedando pocos en colecciones sobrevivientes. Réplicas modernas construidas por el programa Mythbusters y por investigadores del Smith College lograron generar entre 1 y 2 voltios, confirmando que el diseño funciona eléctricamente. En 2005, Mythbusters conectó 10 recipientes en serie y obtuvo 4 voltios. En 2010, pruebas académicas produjeron alrededor de 1.1 voltios usando vinagre como electrolito. La batería de Bagdad precede 2000 años a los experimentos de Galvani y a la pila de Volta, y sin embargo, no existe ningún texto que describa su uso. No hay aplicaciones documentadas derivadas. Es como si alguien hubiera descubierto la pólvora y solo la utilizara para producir chispas decorativas. El arqueólogo alemán Wilhelm König y más tarde el investigador Paul Kaiser plantearon que estos recipientes pudieron utilizarse para dorar joyas de plata mediante electrólisis. En 1978, Arne Egebrecht logró cubrir de oro una pequeña estatua de plata, demostrando que el procedimiento era técnicamente viable. Otras interpretaciones apuntan en direcciones distintas. Algunos sugieren que generaban ligeras descargas con fines rituales, produciendo sensaciones místicas en ceremonias religiosas. Otros proponen aplicaciones médicas, como terapia de shock controlado. Y existe la explicación más simple, que no eran baterías en absoluto, sino recipientes para almacenar rollos sagrados, donde el cobre protegía el papiro, la varilla de hierro lo mantenía centrado y el betún sellaba la humedad. Cualquier voltaje producido sería un efecto colateral inevitable al combinar metales distintos en presencia de un líquido ácido. No existen textos partos que mencionen electricidad, galvanismo o dispositivos similares. Tampoco se han hallado talleres con múltiples unidades conectadas ni instalaciones claras de galvanoplastia.
Tras el saqueo del Museo de Bagdad en 2003, la mayoría de los ejemplares originales desapareció. Solo unos pocos permanecen en colecciones en Irak y Alemania. Por eso, muchos arqueólogos se muestran escépticos ante la idea de que se tratara de un dispositivo eléctrico intencional. La hipótesis predominante sostiene que eran simples contenedores. Sin embargo, esa explicación exige ignorar ciertos detalles técnicos. El cilindro de cobre no es rudimentario, está laminado y soldado sin semostra visible, un proceso laborioso. La varilla de hierro está dimensionada con precisión para no tocar el cobre, condición indispensable para la acción galvánica. El sellado de betún impide licas. Si solo se trataba de guardar pergaminos, ¿por qué invertir en cobre trabajado en lugar de arcilla o madera más económica? ¿Por qué colocar una varilla suspendida en el interior? El diseño parece demasiado específico para ser casual. En cuanto al dorado eléctrico, el experimento de 1978 mostró que el sistema puede funcionar. La ausencia de registros escritos no descarta su uso. Muchas técnicas artesanales se transmitían oralmente dentro de gremios. Si la galvanoplastia otorgaba ventaja competitiva a joyeros partos, mantenerla en secreto habría sido lógico. Y no olvidemos el contexto. Mesopotamia fue cuna de avances en metalurgia, vidrio y astronomía. Es tan improbable que a través de experimentación empírica descubrieran principios electroquímicos básicos. Algunos investigadores han ido más allá y han señalado los relieves del templo de Dendera, en Egipto, fechados alrededor de 50 a.C., donde se interpretan formas como lámparas o tubos conectados a cables trenzados. La lectura literal es controvertida, pero alimenta la posibilidad de que existiera alguna tradición técnica regional relacionada con fenómenos eléctricos, considerada conocimiento artesanal más que filosofía natural. Otra hipótesis plantea un uso médico. Médicos griegos y romanos empleaban anguilas eléctricas y peces torpedo para aliviar el dolor, según describen Plinio y Galeno. Si en Mesopotamia no se disponía de esos animales, ¿pudo desarrollarse una alternativa artificial basada en celdas galvánicas? La falta de textos podría indicar que el conocimiento estaba restringido a círculos sacerdotales o médicos que desaparecieron durante la conquista sasánida. Si la batería de Bagdad no era más que un recipiente, ¿por qué no se ha encontrado ningún rollo en su interior? ¿Por qué todos los ejemplares conocidos comparten la misma combinación de cobre, hierro y betún? ¿Cuántas otras tecnologías antiguas hemos clasificado como accidentales simplemente porque asumimos que no podían existir? De la electricidad contenida en vasijas de arcilla, pasamos a bloques de piedra de decenas de toneladas movidos por un solo hombre. Coral Castle, el enigma megalítico de Florida. Entre 1923 y 1951, en Homestead, Florida, un inmigrante letón llamado Edward Leeds Kaunin construyó en solitario un complejo monumental tallado en piedra coralina. Medía apenas 1,5 metros y pesaba poco más de 45 kilos. Aún así, desplazó bloques de hasta 30 toneladas. Lo hacía de noche, sin maquinaria pesada. Cuando le preguntaban cómo lo lograba, respondía con una sonrisa. «Conozco el secreto de las pirámides». Durante casi 3 décadas, extrajo, talló y levantó más de 1,000 toneladas de piedra. Las piezas encajan con tal precisión que no requieren mortero. Varias estructuras están alineadas con puntos astronómicos. Y nadie ha demostrado con certeza cómo lo hizo. Leeds Kaunin llegó a Florida en la década de 1920, tras ser abandonado por su prometida, Agnes Scuffs, a quien llamaba Sweet 16. Dedicó su vida a erigir un monumento a ese amor perdido. Trabajaba en soledad y prohibía observadores. Vecinos afirmaban escuchar zumbidos extraños y ver luces nocturnas. En 1936 trasladó todo el complejo 10 millas hasta Homestead, desmontando y reconstruyendo toneladas de piedra sin grúas. Cobraba 10 centavos por visita y vivió allí hasta su muerte en 1951. Hoy el lugar funciona como museo. A pesar de décadas de análisis, no existe consenso entre ingenieros sobre cómo movió los bloques más pesados.
Uno de ellos, un obelisco de 28 toneladas y 25 pies de altura, habría requerido maquinaria industrial según estándares modernos. Las fotografías muestran trípodes de madera, cadenas y sistemas de poleas. Leeds-Kalnin afirmaba comprender las corrientes magnéticas y aludía al movimiento perpetuo, aunque nunca dejó planos detallados. En el recinto hay una puerta de 9 toneladas tan equilibrada que podía girarse con un solo dedo hasta que dejó de funcionar en 1986. Su reparación exigió una grúa y 6 hombres. Durante 28 años, nadie presenció cómo elevaba las piezas más masivas. Solo trabajaba de noche. Las imágenes disponibles no parecen suficientes para justificar levantamientos de 30 toneladas. El sitio incluye un telescopio de piedra de 30 toneladas alineado con Polaris y calendarios solares que marcan solsticios y equinoccios, lo que sugiere conocimientos astronómicos básicos. En 1945 publicó un folleto titulado Magnetic Current, donde exponía teorías vagas sobre magnetismo y energía, mezclando términos científicos con especulaciones crípticas. Cuando trasladó el conjunto en 1936, contrató un camión y un conductor, pero se negó a que éste observara la carga o descarga. El conductor relató que regresaba y encontraba los bloques ya colocados en el vehículo. Investigadores como Ray Stoner y la física Kathleen Garvey han propuesto que utilizó palancas, contrapesos y puntos de equilibrio calculados con precisión. Sin embargo, nadie ha replicado sus mayores levantamientos empleando únicamente las herramientas visibles en las fotografías. La explicación convencional sostiene que Leeds-Kalnin era un hábil cantero autodidacta que explotó al máximo las ventajas mecánicas básicas, palancas, fulcros, poleas y paciencia. Un individuo con suficiente tiempo podría mover pesos enormes si conoce bien la física elemental. La mística habría sido una estrategia para atraer visitantes. Sus escritos sobre magnetismo se consideran pseudociencia. La famosa puerta giratoria se explicaría por equilibrio meticuloso. Nada sobrenatural, solo ingenio. Pero surgen dificultades técnicas. Para mover 30 toneladas mediante palanca, se necesitaría un brazo de 12 a 18 metros y un punto de apoyo extremadamente resistente. Los trípodes que aparecen en las imágenes apenas alcanzan los 4 o 5 metros. Además, levantar verticalmente un bloque para colocarlo sobre un muro implica izarlo, no simplemente inclinarlo. Incluso con sistemas de poleas, una sola persona no puede generar la fuerza necesaria sin un cabrestante mecánico complejo o múltiples aparejos, ninguno visible en el registro fotográfico. Y queda el traslado a Homestead, un solo conductor, ningún testigo del proceso de carga. Si fue pura mecánica clásica, ¿por qué nadie ha reproducido exactamente sus métodos con las mismas herramientas? Desde piedras que desafían explicaciones convencionales, avanzaremos hacia otro misterio, pero eso continúa en la siguiente parte. El conductor del camión declaró que, tras ausentarse por encargos breves, regresaba y encontraba bloques de varias toneladas ya colocados en la plataforma. Eso no encaja fácilmente con simples palancas, sugiere algo más, o al menos una técnica que nunca fue mostrada. Y sus escritos, aunque enigmáticos, no parecen improvisaciones sin sentido. Leeds-Kalnin construyó un generador con volante de inercia que todavía puede verse en el recinto. Aseguraba que aprovechaba corrientes magnéticas. Ingenieros que lo han examinado no han logrado determinar con claridad su función real. ¿Era un dispositivo operativo o un elemento deliberadamente confuso para alimentar el mito? Leeds-Kalnin insistía en que el magnetismo era la base de toda energía. En la década de 1940, antes de que la teoría electromagnética estuviera completamente formalizada en el lenguaje actual, varios inventores, entre ellos Tesla, exploraban conceptos como el éter y los vórtices magnéticos. Es posible que Ed creyera haber encontrado una aplicación práctica que otros descartaban. Existe incluso una hipótesis más audaz: la levitación acústica, ondas sonoras capaces de alterar temporalmente el peso efectivo de un objeto. En los años 60, el físico soviético Vladimir Gavrov investigó efectos del infrasonido y reportó vibraciones capaces de desplazar objetos.
Si los zumbidos nocturnos mencionados por vecinos eran frecuencias bajas sostenidas, pudo haber hecho resonar la roca coralina en su frecuencia natural, reduciendo momentáneamente su carga efectiva. Suena improbable, pero la roca coralina es una caliza porosa. En teoría, podría responder a vibraciones específicas. La explicación más sobria es que Lits-Kalnin era un ingeniero autodidacta brillante y obsesivo que redescubrió métodos antiguos de manipulación de peso y equilibrio. Tal vez el verdadero misterio no sea su técnica, sino nuestra convicción de que ya conocemos todas las formas posibles de mover piedra. Aún así, quedan preguntas incómodas. ¿Por qué nunca demostró públicamente su método, ni siquiera cuando enfrentaba dificultades económicas? Si se trataba solo de ventaja mecánica convencional, ¿por qué ingenieros modernos no han replicado sus mayores levantamientos usando únicamente las herramientas visibles en fotografías? ¿Y qué papel desempeñaba realmente su generador con volante de inercia? ¿Producción de energía o parte de un sistema de manipulación? De bloques desplazados en la noche, regresamos a la antigüedad por última vez, a una planta tan codiciada que fue recolectada hasta desaparecer. Silfio, la planta prodigio que se extinguió. Entre aproximadamente 600 a.C. y 100 después de Cristo, en las colinas costeras de Cirenaica, actual Libia Oriental, crecía una especie vegetal cuyo valor rivalizaba con la plata. Su imagen aparecía acuñada en monedas. Los textos médicos la citaban con frecuencia. Los emperadores romanos la servían en banquetes como lujo supremo. El silfio fue el anticonceptivo, antiinflamatorio y condimento más apreciado del mundo antiguo. Crecía únicamente en una franja costera de unos 30 kilómetros de ancho. Durante 7 siglos enriqueció a la ciudad de Cirene. Y hacia el año 100 después de Cristo desapareció. No por guerra ni epidemia, sino porque fue explotado más rápido de lo que podía regenerarse. Perdimos una tecnología botánica cuyo potencial podría haber transformado la medicina moderna. Ni siquiera sabemos con certeza qué especie era. Conocido en griego como Silphion y en latín como Lacerpitium, era endémico de Cirenaica. Aparece en registros históricos alrededor de 630 a.C., cuando colonos griegos fundaron Cirene. Nunca logró cultivarse con éxito, solo crecía en estado silvestre. Mercaderes cirenaicos lo exportaban por todo el Mediterráneo. En Roma se convirtió en la especie más cara del mercado. Plinio el Viejo, en el año 77, afirmó que una sola resina valía su peso en plata. El último ejemplar documentado fue entregado al emperador Nerón entre 54 y 68 a.C. Poco después, las fuentes coinciden que ya no existía. Los estudiosos actuales debaten su identidad. Se ha propuesto que pertenecía al género Férula, como el hinojo gigante norteafricano, o incluso que era un género hoy extinto. Las descripciones lo presentan como una planta milagrosa, anticonceptivo altamente eficaz, antiinflamatorio para dolencias diversas y condimento culinario superior al safrán. Si pudiéramos identificarlo y recuperarlo, tendría implicaciones enormes en medicina y agricultura. Sin embargo, pese a su presencia en monedas, tratados médicos y textos históricos, no hemos logrado determinar con precisión qué era. Las monedas de Cirene entre los siglos VI y I a.C. muestran tallos con hojas dentadas y vainas de semillas de forma de corazón. Algunos creen que el símbolo moderno del corazón deriva de esa silueta. Plinio, en el libro 22 de su Historia Natural, describe una raíz gruesa, un tallo robusto y semillas medicinales poderosas. Señala que solo crecía en Cirenaica y que los intentos de cultivarla en otros lugares fracasaron. Hipócrates, en el siglo V a.C., la menciona como abortivo y anticonceptivo, recomendándola para evitar embarazos no deseados. Teofrasto, en el siglo IV a.C., ofrece una descripción botánica y advierte que no podía domesticarse, lo que la hacía vulnerable a la sobreexplotación. En su apogeo, el silfio fue grabado intensamente por Cirene y generó fortunas. Autores romanos lo consideraban más valioso que la plata en proporción de peso. Para el año 100 después de Cristo, todas las fuentes coinciden. Se había extinguido. Botánicos han sugerido candidatas como Férula tingitana,
Férula drudeana o Tapsia gargánica, pero ninguna coincide plenamente en sabor, propiedades anticonceptivas, hábitat y representación iconográfica. La explicación habitual es simple: una especie endémica, incapaz de cultivarse, sometida a demanda excesiva y al pastoreo intensivo. Plinio menciona que las ovejas consumían la planta, hasta colapsar. Un ejemplo clásico de tragedia de los comunes. La dificultad para identificarla se atribuye a descripciones antiguas imprecisas y a la ausencia de muestras genéticas conservadas. Desde esta perspectiva, no hay misterio, solo extinción provocada por explotación humana. Pero esa versión pasa por alto algo crucial. El silfio no era solo un remedio más. Según Sorano de Éfeso, ginecólogo del siglo II, una dosis mensual del tamaño de un garbanzo prevenía el embarazo con eficacia casi total. Si eso fuera exacto, superaría incluso la efectividad típica de los anticonceptivos hormonales modernos, que ronda el 91%. Ninguna especie actual del género Férula presenta efectos anticonceptivos comparables. Entonces surge una pregunta inquietante. ¿Y si su desaparición no fue solo ecológica? En el siglo I, el cristianismo comenzaba a expandirse y su doctrina rechazaba la anticoncepción. ¿Pudieron factores religiosos haber influido indirectamente en la erradicación o desinterés por su preservación? Plinio señala que ya era rara en tiempos de Nerón. La coincidencia temporal con transformaciones religiosas posteriores ha generado especulación. También cabe otra posibilidad, que no esté extinta, sino mal identificada. En 2021, el botánico Mahmut Miski de la Universidad de Estambul propuso que Férula drudeana, aún presente en Turquía, podría ser silfio o su pariente cercano. Coincide en varios rasgos morfológicos y químicos. Tal vez no desapareció, sino que dejó de circular cuando colapsaron las redes comerciales de Cirene. O quizá evolucionó o hibridó durante 2 milenios, dificultando su reconocimiento actual. Otra teoría sugiere que dependía de hongos micorrízicos o bacterias específicas del suelo. Si la agricultura intensiva y el pastoreo alteraron esos microbiomas, la planta no habría podido regenerarse aunque sus semillas persistieran. Eso explicaría por qué los intentos de trasplante fracasaron sistemáticamente. ¿Se perdió también el conocimiento de su cultivo cuando Cirene declinó tras la anexión romana en 96 a.C.? ¿Por qué no se han intentado análisis genéticos de residuos en monedas o utensilios asociados al silfio? Si era tan eficaz como anticonceptivo, ¿por qué no se priorizó su domesticación? ¿Influyeron fuerzas políticas o religiosas en su abandono? ¿O cambios climáticos y degradación del suelo en Cirenaica hicieron imposible su supervivencia? La desaparición del silfio no es solo la pérdida de una planta, es la pérdida de una posibilidad. Desde pirámides hasta plantas, desde fuego que ardía sobre el agua hasta vidrio que no se rompía al caer, estas 10 tecnologías comparten un patrón inquietante. No son anomalías aisladas ni simples curiosidades históricas. Greek Fire, el mecanismo de Anticiterra, el acero de Damasco, el concreto romano, Starlight, el vidrio flexible, la torre Wardenclyffe de Tesla, la batería de Bagdad, Coral Castle y el silfio dibujan una misma silueta. Tecnologías que funcionaron. Tecnologías que en su momento demostraron eficacia real. Tecnologías que desaparecieron no porque fracasaran, sino porque tuvieron éxito de formas que podían amenazar poder, beneficios económicos o sistemas de creencias. La versión oficial suele repetirse: agotamiento de recursos, inviabilidad económica, pérdida gradual del conocimiento tras colapsos políticos. Y en algunos casos, esa explicación puede ser suficiente. Pero cuando se observan estos 10 ejemplos en conjunto, la acumulación de coincidencias resulta difícil de ignorar. La fórmula del Greek Fire estaba tan protegida que desapareció con el Imperio Bizantino, o fue eliminada intencionalmente para impedir que cayera en manos enemigas. El mecanismo de Anticiterra refleja al menos un siglo de ingeniería mecánica avanzada sin dejar una línea evolutiva clara. ¿Se perdió sin más o fue eclipsado por una Roma que priorizaba la expansión militar sobre la investigación científica? El acero de Damasco dependía de minerales específicos de la India que dejaron de llegar.
¿Fue simple agotamiento o la interrupción colonial de rutas comerciales lo que cortó su continuidad? ¿La receta del concreto romano cayó en el olvido? ¿O la Europa medieval, fragmentada y empobrecida, carecía de medios y estabilidad para sostener una técnica que exigía recursos y tiempo? El creador de Starlight se negó a ceder su fórmula. ¿Fue obstinación personal o comprendía el destino de quienes desafían industrias de billones de dólares? La torre Wardenclyffe de Tesla era inviable, dicen. O JP Morgan entendió que una energía descentralizada y gratuita desmantelaría su monopolio. La batería de Bagdad fue un accidente, sostienen algunos. O los secretos de los gremios antiguos nunca se registraron por escrito porque el conocimiento equivalía a poder. Ed Litzkanin se llevó su método a la tumba, o intentó explicarlo y simplemente no quisimos escucharlo. El silfio se extinguió por sobreexplotación, o su eficacia anticonceptiva resultaba incómoda para estructuras religiosas y patriarcales emergentes. La historia la escriben los vencedores. La tecnología la determinan quienes logran conservarla. Cada una de estas innovaciones tenía el potencial de modificar el rumbo de la civilización humana. A veces el misterio no está en lo que ignoramos, sino en lo que creíamos haber entendido por completo. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes conocimientos que esconde el universo, suscríbete